Buenos días, Iglesia Fe en Acción, te habla nuevamente Darío Acevedo y hoy quiero que continuemos con el estudio del libro de la Carta de los Romanos y me quiero basar en dos versículos que son el corazón de la carta, que es el versículo del capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo en esta carta, como vimos en el video anterior, en el estudio anterior, esta carta había sido dirigida a la iglesia de Roma, una iglesia que había sido fundada por unos judíos salientes del Pentecostés, o también, como muchos dicen, por el apóstol Pedro. Pero en ese momento la iglesia estaba siendo dirigida por, eh, por, por no judíos, por gentiles que se habían convertido al cristianismo. Los judíos habían sido expulsados de Roma y esta iglesia estaba siendo dirigida, ¿sí?, por gente que no era judía. Entonces Pablo necesitaba apuntalarla bien. ¿Por qué? Porque en el contexto histórico de esta iglesia, que estaba situada en Roma, en pleno corazón mundial, ¿sí?, capital mundial, donde toda gente de nacionalidades distintas se iban para Roma, vivían allí, comercializaban allí. Entonces en Roma había muchísimos dioses, tenían muchísimas adoraciones paganas, muchos templos a dioses. Y entonces Pablo necesitaba apuntalar una iglesia que estaba emergiendo y que estaba afectando al pueblo no judío. Entonces Pablo empieza diciendo en este versículo: no me avergüenzo. Pablo había sido encarcelado en Filipos, en Tesalónica había sido echado, en Berea había sido sacado a escondidas, en Corintios había sido juzgado como insensato, en Galacia había sido apedreado. Y ante todas estas negativas que Pablo venía recibiendo, él decía: yo no me avergüenzo del Evangelio. Me van a seguir apedreando, me van a seguir pegando, me van a seguir expulsando, pero yo no me avergüenzo del Evangelio. Y después dice: ¿por qué? Porque es poder de Dios. Cuando Pablo habla sobre ese poder de Dios, ese poder está escrito en el griego con la palabra dinamus. Ese dinamus es dinamita. Entonces Pablo estaba diciendo: el Evangelio es una bomba atómica, es una dinamita, ¿sí? ¿Para qué? Para salvación. Es poder de Dios. Ese poder de Dios, imagínate, lo que Pablo está redondeando cuando dice ese poder, en esa dinamita, dice: es la omnipotencia de Dios. Es el mismo Dios omnipotente que donde toca ese poder de Dios, lo transforma todo. Entonces, ¿cómo me puedo avergonzar yo de un Dios que donde Él está, donde Él aparece, donde Él es manifestado, esa es la palabra, donde Él es manifestado, hay una transformación? Solo este poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces, este poder de Dios transforma los ambientes, transforma donde se presenta y destruye
el pecado, destruye la naturaleza pecaminosa y nos da una nueva vida. Por eso dice, porque es poder de Dios para salvación. Pablo escribe 8 veces en la carta de los Romanos, la palabra salvación, y tiene un significado de liberación o rescate. O sea que el poder de Dios trae liberación y o rescate, ¿sí?, a las personas que se están perdiendo. Trae un rescate a la ignorancia espiritual. Trae un rescate a la malicia del pecado. Nos rescata del castigo del pecado. Fíjate, Pablo decía, ¿cómo yo me puedo avergonzar de ese poder de Dios que trae salvación? Yo, siendo judío, perseguía a la iglesia y el Señor se me presentó y me transformó en su poder y me trajo salvación. Entonces yo tengo que dar mi vida por Él, ser su siervo, ser su esclavo, como vimos en el estudio anterior. Porque está diciendo Pablo, ese poder de Dios nos rescata del castigo definitivo y eterno del pecado, que es la separación eterna de Dios. Y también dice, ¿no? Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Cuando dice esa palabra cree, se está hablando sobre la fe. Pero vos fíjate que dice el que cree, no dice ni al que va a creer, ni al que creyó, es el que cree en tiempo presente. Es un tiempo presente, es un ahora. Es un don que yo recibo de Dios, creer para ser salvo, pero es ahora. Es ahora y no es creí ahora y ya mañana soy salvo porque creí hoy y mañana. No. Es creer ahora, constantemente, todos los días de mi vida, hasta que parta o hasta que el Señor venga. Es un tiempo presente a todo aquel que cree. Esta palabra cree que es de la fe misma, ¿sí? Habla sobre la fe salvadora, sobre la fe salvífica. Yo creo en que el Señor me salva hoy. Son los diferentes tipos de fe que vamos a ir estudiando más adelante, pero nos vamos a enfocar en la fe salvífica, en la obra redentora de Cristo, que esta fe consiste en 3 elementos. Está el mental, está el de mi propia voluntad también. Dice que la fe está dividida, o podemos dividirla, ¿sí?, en 3 elementos. La mental, ¿sí?, que es cuando mi mente entiende el Evangelio y la verdad acerca de Cristo. Cuando yo entiendo que Cristo es mi Salvador. A mí me lo presentan así y yo lo entiendo y lo creo. Esa es la fe. Vamos a dividirla, ¿no?, como dijimos, en 3 elementos. El elemento mental. Vamos al segundo punto, que es el elemento emocional. Cuando la persona cree, entonces, cuando la persona cree en la obra salvífica de Cristo, se reconoce como pecador. Y cuando se reconoce como pecador, dice: Señor, yo te fallé, yo viví lejos de ti, viví haciendo de mi vida lo que quise, pero ahora recibo con gozo esa gracia de Dios. Por eso es emocional. Primeramente, cuando creo, me va a traer una convicción de pecado, una tristeza, pero al recibir esa gracia de Dios, voy a tener gozo en el Señor.
Y el tercer elemento es mi voluntad. Cuando el pecador entiende de que necesita de Cristo y cree en la obra redentora de Cristo, somete su voluntad a Cristo. O sea que, como Pablo dijo, en obediencia. Esta fe genuina, esta fe que nace, ¿sí?, al entender de que necesito de Él, que Él es mi Salvador, y yo en mi voluntad aceptarlo y decido vivir, esta fe va a producir una obediencia auténtica. Y luego Pablo habla, dice que esta salvación es primeramente del judío. Sabemos que los judíos eran una nación que había sido escogida por Dios y ellos tienen sus privilegios. Y primeramente ellos son salvos primeramente, esa salvación es para ellos primeramente. Cristo cuando vino a la tierra, vino para Israel y de Israel salió la salvación para todo el mundo. Pero también dice que es para el griego. Cuando habla el griego, como dije anteriormente, encierra a todos los gentiles, a toda esa comunidad que vivía en Roma. Gente que no eran judías. Para ellos también es la salvación, decía Pablo. Porque dice la justicia, y después dice, porque la justicia de Dios, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice, en el Evangelio, en la verdad de Cristo, en la obra salvífica de Cristo, la justicia de Dios, esta justicia que un día seremos juzgados, ¿sí?, por Dios, me está trayendo hoy por hoy una justificación. Pablo empieza a hablar más adelante sobre la justificación. La justicia de Dios se revela por fe. La palabra, o sea, yo no lo vi a Cristo, pero la obra salvífica se me revela porque yo la creí. Y para fe, para que otros la crean. Para que todo aquel que cree, tiempo presente, todo aquel que cree, esta justicia de Dios la vamos a empezar a ver en la obra salvífica de Cristo, cuando estuvimos en la justificación, cuando yo soy justificado por el Señor. Cuando habla sobre esta justificación, tenemos que tocar el tema de Abraham, el padre de la fe, que fue justificado porque le creyó a Dios, cuando ni siquiera había sido fundado Israel. Le fue contado por justicia, por haberle creído a Dios. Cuando yo le creo a Dios, cuando yo creo en Dios, cuando creo en esa obra redentora de Cristo, que Él murió por mí en la cruz, soy justificado. Y quiero terminar con esto, cuando dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo acá toca el tema de Habacuc, habla sobre ese pasaje y dice, mas el justo por la fe vivirá. Cuando yo soy justificado en Cristo, viviré por mi fe en Él. Mi fe en Cristo, ¿sí?, va a hacer que yo viva. Creerle a la obra salvífica de Cristo hace que yo viva y que vos vivas. Eso es lo que Pablo estaba enseñándole a esta iglesia de Roma. Iglesia, te veo en el próximo video, donde vamos a seguir estudiando esta carta, hermosa carta del libro de los Romanos. Que el Señor te bendiga en todo.